todas las semanas a través de su pantalla. AgroMPTV, programa productivo agropecuario con coberturas estáticas y dinámicas de las mejores muestras del país. Ganadería, agricultura, apicultura, tecnología y todas las aristas de interés para el sector agropecuario. AgroMPTV. Te contamos lo que sucede tranqueras adentro, en la región y el país. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están todos ustedes? AgroMP los recibe Mónica Gallo, quien les habla, Carlos Moreno detrás de cámara. Y en el día de hoy, toda y la mejor información agropecuaria. Hemos recorrido a lo largo y a lo ancho del país con nuestra cámara para traerle a ustedes lo mejor en lechería, lo mejor en ganadería. No los entretengo más. Vemos a las empresas que nos acompañan y ya comenzamos con el contenido. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Punto Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado, pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Punto Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres, torniquetas. Ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Nos trasladamos a la capital federal, ¿a dónde? A la Sociedad Rural en pleno corazón de Palermo, donde se llevó a cabo una nueva edición de Angus de Otoño 2026, con lo mejor de la genética de esta raza tan noble que pisa las pistas de Palermo para mostrarse en todo su esplendor. Vemos, por supuesto, los grandes campeones, porque de ahí sale nuestra carne argentina. Con 705, Cabaña La Juanita, de Carlos G. Rullán, Delfinagro, Alejandro Espinela, Agroservicios Lantizana, Aligafa, Establecimiento La Negra y Tres Molinos. También son complementarios Delfinagro, Campo de Torres,
697. Cabaña Tres Marías, de Tres Marías, Sociedad Anónima, Sergio Molina y Javier Ioregui. Box 639, Cabaña Origen, Compañía Argentina de Hacienda. El macho box 620, Cabaña Santa Rosa, de Indio Nuevo, Sociedad Anónima. Box 684, Cabaña Arandú, de Arandú, Sociedad Anónima. Box 559, Cabaña Don Sinforiano, de Don Sinforiano, Sociedad Anónima.
gire Manuel López. COP 705, Cabaña La Juanita, Carlos José Arruchán, Delfinagro, Alejandro Espinela, Agroservicios La Pisana, Aligafa Sociedad Anónima, Establecimientos La Negra, Tres Molinos, Delfinagro, Campos de Torres. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Esta exposición, donde la genética realmente es la protagonista, también tiene, por supuesto, a los cabañeros, como es el caso de Mariano Sanguitu, de la cabaña Hueglen Sur. No solamente estuvo como expositor, también como jurado. Esta difícil labor le tocó en los puros controlados. Nos comenta un poco qué vio en las pistas y también las actividades de la cabaña Hueglen Sur durante todo el año. La pista que convoca la genética en su máxima expresión, te tocó ser expositor por un lado y jurado por otro, ¿no? Exactamente, sí, como decís vos, es de las primeras exposiciones importantes de Angus, así que bueno, acá estamos, como recién lo comentabas, estuvimos exponiendo, trajimos 2 lotes de vaquillonas puras controladas que anduvimos muy bien, una quedó reservada a campeón 2 dientes y la otra un segundo premio. Y se coronó con una buena venta, y después trajimos 5 individuales y después otra vaquillona en copropiedad, que también obtuvimos buenos resultados, contentos. Una ternera salió reservada campeón ternera, un ternero tercer mejor ternero, otra ternera también tercer mejor ternera, así que buena actuación.
y contentos con la Expo y disfrutando también. Bueno, disfrutando, y ahí viene la pregunta, porque también te tocó jurar. ¿Qué es más difícil, jurar o exponer cuando vos decís hay tanta genética y hay tanta responsabilidad? Y la responsabilidad de jurar es importante porque estás evaluando el trabajo de un montón de gente, de pares, que si bien te eligen los pares porque es una votación, eso es gratificante, pero es una responsabilidad importante porque pones en juego el trabajo y el desempeño de cada uno, ¿no? Y exponer también es lindo, pero es un trabajo puertas adentro que venís haciendo hace tiempo, ¿no? Sí, ya está todo listo para el día que trajiste. Ya el día que lo trajiste te relajaste. Exactamente, siempre tenés los nervios del último momento, pero bueno, es lindo, es una adrenalina linda. Todos los años uno dice, bueno, Angus llegó a su techo, ¿cuánto más va a ofrecer? Y siempre termina sorprendiendo, ¿no? Y sí, está reflejado acá que hubo más de 1000 inscriptos, dicen, con la calidad que hay, el nivel cada vez más alto, entran categorías de terneras que de 7 terneras no sabes con cuál son los mínimos detalles que hacen la diferencia, ¿no? Muchas cabañas que también vienen por primera vez, y esto también es un reflejo del presente que está viviendo la ganadería. Muchas veces en otras oportunidades hicimos una nota y dijimos lo que lo mueve es la pasión, pero ahora también hay un mercado y hay un incentivo nacional e internacional para que el productor ganadero realmente apueste más. Sí, la verdad que eso mueve, está reflejado en los remates también, que hubo un montón. El precio, al liberarse las importaciones y este incentivo, más la caída de stock de años, hace que haya otro tipo de incentivo, ¿no? Hablamos del stock. Se dice que este año no vamos a repuntar el stock, pero ¿vos creés que este tipo de alicientes es el comienzo para que el año que viene vemos un stock ganadero mucho más amplio? Yo creo que sí, lo que pasa es que tiene que ser perspectivas a largo tiempo, ¿no? Pero bueno, esperemos que así sea y es lo que queremos todos, creo. Volviendo a la cabaña de Weglen Sur, ya tenés la grilla de las actividades de este año. Sí, bueno, nos vamos de acá y ya arrancamos con un remate de otoño que le hicimos nosotros. Después tenemos con Bolívar, con Ferias del Centro. Después nos vamos a Wangelén con el cabeza nuestro que es en septiembre. ¿El del oeste? Y luego el del oeste a fines de septiembre. Pensando traer algo para Palermo el próximo mes ya casi prácticamente. Sí, ya a fines de julio estamos concurriendo a la Expo de Palermo. Seguramente estemos con algunos animales para hacer presencia y medirnos nuevamente con los pares. Bueno, sin ninguna duda algún corral nos va a volver a encontrar. Bueno, nos estamos viendo, muchas gracias. El presidente de la Asociación Argentina de Angus, Amadeo Derito, no solamente presidente de la asociación, sino también cabañero, realmente mostrándose más que complacido por los ejemplares que tuvieron en la pista este año, la cantidad de cabezas que se vieron dentro de los diferentes remates, la calidad que viene expresándose en la raza año a año. Lo escuchamos. Qué marco, ¿no? Sí, la verdad Qué marco, sí, ¿no? La verdad que sí. La verdad es que hablábamos con varios cabañeros y demás que la categoría, en los animales, la raza Angus en todas sus categorías este año se ha expresado de manera extraordinaria. Ya, es un proceso largo que comenzó hace mucho tiempo. La raza Angus tuvo primero, originalmente la raza Angus era grande. En Inglaterra los novillos del siglo XIX pesaban 500, 600 kilos. Después la raza se achicó para hacer novillos a pasto que se terminaban más rápido. Después subió cuando entró la genética americana y desde los años fines de los 80 hasta acá venimos yendo a un tamaño moderado, que se adapte bien a los campos de Argentina. Cada vez más parejo lo que vemos en las pistas. La verdad es muy difícil para el jurado seleccionar los animales superiores porque son pequeños detalles los que marcan la diferencia de uno a otro. Termina con un cabañero que le tocó ser expositor y ser jurado también. Una de las preguntas es, ¿qué es más difícil, ser expositor o ser jurado? Porque esa es la pregunta. Ser jurado siempre. Siempre. Y lo que pasa cuando alrededor de las pistas todos son jurados, todos tienen su preferencia, todos tienen su corazón
y el caballero tiene su corazón por lo que trae, entonces el jurado se recibe la crítica a todo. Es muy difícil. Uno, siendo jurado, uno tiene que tomar una decisión. El jugador que ve en la pista y decir por qué este es mejor. Y como te decía antes, a veces la decisión son cosas chicas, un tema de aplomos, una gordura, una conformación de grasa, pero en general los animales son muy parejos. Entonces las decisiones son complicadas y el corazón de lo que están afuera a veces piensa distinto. Pero más allá de eso, uno acá no ve competencia, ve un evento de camaradería más que competencia. Les gusta medirse en la pista, les gusta llevar su ejemplar, pero fuera de eso después... Es como en el fútbol, argentinos y uruguayos somos hermanos hasta que tenemos que jugar un partido. Ahí nos olvidamos, terminó el partido volvemos a ser hermanos, pero en la competencia competimos y está el corazón y está la pelea y lo ves en la pista cómo se miran, cómo miran el jurado, hay competencia, hay competencia. Esta pista de este otoño es calentando motores para la exposición de julio, donde siempre se dice en esta pista pisa la mejor genética del mundo. Exactamente, en realidad esto algunos dicen la previa de Palermo, otros dicen las PASO, porque en cada categoría vienen los animales que después van a ir a Palermo. Entonces si vos venís con un animal y decís dentro de una categoría y miro con quiénes voy a competir, digo no llegué, capaz que no sale. Me retiro. O alguno que no tiene mucha expectativa, salió primero o segundo, le mete más pila y va a Palermo. Es una previa donde vas viendo cómo puntea cada categoría. Hay que pensar que lo que viene acá es lo más importante del país, los mejores animales de las mejores cabañas que vienen acá a competir. Estamos en la punta de la pirámide genética. Y los valores y los remates son otro episodio también, ¿no? Con un mercado incentivando y acompañando. Mira, lo que nosotros siempre decimos de la asociación, que nos interesa que se vea la asociación de Angus como una asociación de criadores integral, que no es solo la genética de punta, lo que se ve en las pistas, los cabañeros que compiten en Palermo. Cuando vos vas hacia abajo en la pirámide están todos los rodeos, lo que se llama el puro controlado, antiguamente se llamaba puro por cruza, que son animales, rodeos comerciales que reciben servicios con toros de pedigree y se va haciendo esa categoría puro controlado. Para darte números, cada año se registran unos 20.000 reproductores Angus de puros de pedigree, pero se registran 220.000 puros controlados, 10 veces más. Y esos reproductores puros controlados son los que van a los rodeos comerciales de todo el país y van a transmitir su genética hacia abajo a los rodeos generales. Entonces, el puro controlado estuvo en Palermo, el lunes tuvimos una exposición de hembras puras controladas muy lindas, algunas con cría al pie. No puedo decir mucho porque gané con el campeonato, así que con mi cabaña. Pero vamos a ser objetivos por 2 minutos. Sí, es una alegría haber ganado, pero la verdad, un nivel muy bueno, animales de primera. El jurado decía, la verdad que es un lujo todo lo que está acá. Y el puro controlado, a diferencia del pedigree, tiene un control de inspectores. Van los inspectores a los campos, las cabañas presentan los machos y las hembras, los inspectores las marcan y descartan lo que ellos consideran que no cubre con el estándar de la raza. O sea, tiene una presión de selección muy fuerte. Y los remates que decías que se vendieron mucho, hoy se están vendiendo en esta semana casi 110.000 cabezas de invernada de cría. Y es la forma que un criador del interior, un criador de cualquier lugar del país puede estar presente con sus terneros. Los filman en el campo, vienen a los remates televisados y se transmiten a todo el país. O sea que pueden decir a los vecinos, miren que tal día están mis terneros en la tele y mírenlos. Con esta semana buenas noticias para la invernada también. Sí. Que eso es importante, vamos reactivando la ganadería en serio. Sí, tal cual. Que eso es importante. Es una noticia muy importante porque históricamente en épocas de inflación teníamos que pagar ganancias sin haber vendido. La teoría contable dice que las ganancias se pagan cuando se realizan, claro. No por tenencia. Pero cuando uno tenía un novillo a inicio de ejercicio que tenía un valor y al cierre de ejercicio valía más, había que pagar el 35% de la diferencia sin haberlo vendido. Ahora se cambió ese criterio con mucha lógica. En realidad ganancia hay que pagar cuando uno vendió y cobró. Exactamente. Y para finalizar, ¿tiene un número de las cabañas que se presentaron este año? 130 cabañas llegaron, 50 expositores comerciales, animales entre pedigree y puro controlado, unos 640, 110.000 cabezas de los remates de las 10 consignatarias. Incluso comentar también hay un grupo de consignatarias del Uruguay que se llama Lote 21, que están haciendo remates de haciendas del Uruguay para el Uruguay desde acá de Palermo.
O sea que, bueno, un éxito y expandiéndose de Argentina al mundo, ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos queda más material de Angus, pero ahora cambiamos de escenario. ¿Por qué? Porque nos vamos a San Francisco, a Córdoba, a lo que dejó todo Láctea, donde brilló ¿qué? La lechería, precisamente. Todos los temas fueron abordados también. Cuando hablamos de genética, cuando hablamos de nutrición, cuando hablamos de tecnología y cuando hablamos de sanidad, como es el caso del médico veterinario Marcelo Signorini, uno de los disertantes en el ciclo de charlas. La temática, la tuberculosis y la erradicación de la misma en la raza bovina. Algo que viene trayendo una problemática de larga data y que parece que uno nunca le termina de encontrar la vuelta. Pero ¿saben qué? La tecnología también está aplicada a lo que es la sanidad y hoy por hoy nos da herramientas para poder trabajar con enfermedades como estas. Lo que es sanidad es tan finito siempre, ni hablar de la tuberculosis, ¿no? Por supuesto. Que vos decís, la tuberculosis en la lechería, mirá qué comparación, es como la varroasis en las colmenas. Definitivamente. ¿Viste? Definitivamente. Es algo que está siempre latente. He trabajado también con varroa y sí, puedo dar fe que es así. La tuberculosis es una de las enfermedades más emblemáticas que tiene la veterinaria y obviamente la actividad lechera, porque tiende a tener animales más longevos que cuando la enfermedad se manifiesta. Es un dolor de cabeza para el productor porque ve constantemente que va eliminando animales reactores positivos y también es una cuestión frustrante para el veterinario que no logra traducir los esfuerzos sanitarios en un rodeo libre. Y además es una enfermedad que tiene consecuencias para la salud pública porque es una zoonosis, pero además tiene muchas consecuencias desde el punto de vista comercial cuando Argentina quiere vender leche o productos cárnicos, donde hay muchos países que cada vez están colocando más barreras sanitarias con enfoque sobre todo en tuberculosis. El gran problema que tiene tuberculosis en nuestro rodeo es que no tenemos muchas técnicas para diagnóstico. Las técnicas que tenemos generan cierta desconfianza en los productores y en los veterinarios. Y en realidad hay un mal concepto de estas técnicas, que es la técnica anocaudal, la PPD, que los veterinarios y los productores creen que genera muchos falsos positivos, es decir, animales que siendo sanos son diagnosticados como positivos por la prueba. Y es exactamente al revés. Esta técnica da muy pocos falsos positivos, una proporción menor al 1%, pero sí da animales falsos negativos, es decir, animales que siendo tuberculosos no son detectados por la prueba diagnóstica. Y eso lo que genera es que los animales positivos y tuberculosos siguen estando en el rodeo y siguen manteniendo la enfermedad en el mismo. Pero vos haces el análisis correspondiente y te da negativo el diagnóstico. Porque vos decís, ante la duda, ante esa posibilidad, vos decís, no, lo vamos a poner como positivo. Lo que ocurre es lo siguiente. Cuando da negativo a la PPD, uno tiene la duda de si es un verdadero negativo o es un falso negativo. Los positivos no hay duda. Positivo a la PPD tiene que salir del rodeo. Nos quedan las dudas con los negativos. ¿Qué es lo que ocurre? Conforme la enfermedad avanza, ya en un momento deja de responder a la PPD. Es como que el animal se abandona y dice, libero mis defensas, ya está. Y el animal no reacciona más a la PPD y comienza a producir anticuerpos, que no las puedo detectar con la PPD. Entonces no me reacciona la PPD, genera anticuerpos que no los podía detectar, pero además cuando está en esa fase el animal comienza a liberar más cantidad de micobacterium, es decir, se vuelve más infeccioso. Claro, y no lo puedo detectar. ¿Qué es lo que hicimos desde INTA? Se desarrollaron técnicas diagnósticas justamente para detectar esos anticuerpos. Y lo que hicimos de INTA Rafaela fue poner esa técnica para ver cómo funciona en un plan de control o erradicación. Me da negativo, pero si esos anticuerpos están presentes, los está la enfermedad. Los puedo detectar con el ELISA. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos la PPD, ELISA. El ELISA es una técnica ELISA que detecta anticuerpos en sangre. En humanos se utiliza muy ampliamente para detectar muchas enfermedades y también lo estamos aplicando en tuberculosis. Entonces, aplicamos PPD. Todos los positivos se eliminan. Los negativos, 14 días después, se saca sangre. Y a partir de esa sangre se extrae el suero y se analiza la presencia de anticuerpos. Y ahí empezamos a detectar los animales anérgicos. Y comenzamos a retirarlos del rodeo. Al retirarlos del rodeo, estamos sacando focos de infección que antes no detectábamos. Y era lo que nos generaban esos pequeños saltos en la prevalencia de PPD en forma de serrucho.
y era lo que generaba esa frustración por parte de los productores. No lograr erradicar la enfermedad de mis rodeos. ¿Por qué? Por la presencia de estos animales. O sea, porque mi segunda pregunta, pero acabas de contestarla, mi próxima pregunta era, nos atraviesa la tecnología, nos atraviesan los avances. Y vos decís, ¿cómo se puede? No se ha avanzado tecnológicamente, pero sí, hay otras herramientas hoy para poder precisamente salir de ese gris que te dan los análisis tradicionales. Totalmente. Lo que hacemos justamente con esta técnica es poder diferenciar esos animales negativos y encontrar ahí adentro cuáles en realidad son enérgicos y muy liberadores de micobacterias. Lo que ocurre es que esas técnicas hay que validarlas, hay que realmente poder determinar qué proporción de los animales enfermos me va a detectar esta técnica. Para eso es un trabajo muy costoso y a veces no hay empresas con voluntad de hacer esa validación. Entonces, para eso están los institutos públicos de investigación, para poder tratar de aplicarlo a nivel de rodeo y ver cuál es su funcionamiento. Y esa es un poco nuestra función. Y hoy se está implementando, los productores lo están adoptando, porque cuando salió de la charla vimos varias consultas de productores con respecto a esto. Correcto. No es una prueba que se está utilizando de manera masiva. Nosotros no lo ofrecemos de manera comercial porque justamente no está validada epidemiológicamente y como instituto de investigación no podemos abrirla. Estamos en desarrollo. Lo que sí estamos haciendo es a algunos productores que tienen realmente la vocación de aplicarla con un protocolo determinado que lo fijamos nosotros, sobre todo de qué prácticas tienen que realizar en sus establecimientos y le estudiamos la aplicación del ELISA. Estamos trabajando con tambos de manera que a veces ofrecen, pero tienen que garantizar estas buenas prácticas. Exactamente. Y lo estamos haciendo. Pero hay laboratorios... Hay que acompañar con un manejo adecuado. Totalmente. En eso nosotros no somos un ofertador de servicio de diagnóstico. Lo que hacemos es un asesoramiento técnico al veterinario actuante en los establecimientos, donde lo asesoramos de manera integral, de qué es lo que tiene que hacer de manera integral para la tuberculosis, y también le anexamos la prueba de ELISA en un acompañamiento al veterinario. No lo estamos ofreciendo de vuelta de manera comercial, pero sí en forma de investigación. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Sabaté Hermanos, lo más completo en bombas eléctricas y nafteras, grupos electrógenos, bombas sumergibles y de superficie, lo último en bombas solares. Además, toda la línea para bosques y jardines. Asesoramiento, servicio técnico y postventa. Sabaté Hermanos, en el SINA 116, Bolívar. Sáenz Valiente Bullrich y compañía en Bolívar. Herederos de una huella centenaria a su servicio en la actualidad. Marque la diferencia con nosotros en el mercado de cañuelas, en nuestros remates feria y especiales de reproductores. Consigne su hacienda para nuestros remate B. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Representantes en Bolívar, Tomás Corbela y Daniel de Julio. Marque con nosotros. Estilo Campo, un lugar donde podés encontrar lo mejor en bombachas de campo, boinas, alpargatas, sandalias, botas, cuchillos y marroquinería. Estilo Campo, de Mariela Rey. Toda la indumentaria tradicional con estilo único. Visítanos en Rafael Hernández 175, teléfono 427502, Bolívar. El punto de encuentro con amigos es degustar una buena carne y con el mejor precio. Pasate. Carnes Bolívar. En la esquina de Brown y Leiría vas a encontrar todos los cortes de ganado seleccionado. Pollo, cerdo y congelados. Ofertas promocionales todas las semanas. Carnes Bolívar. Calidad a un precio justo. Carpintería Rural de Pedro Codesal. Fabricación y reparaciones. Tranqueras, mangas, comederos, cargadores. Todo en artículos rurales. Postes, alambres,
alambres, torniquetas, ventas de maderas en general. Avenida Mariano Unzué 2000, Bolívar. Y seguimos hablando de sanidad, en este caso con la médica veterinaria María Virginia Sbrum de INTA Rafaela. ¿De qué vamos a hablar? De los ojos. Dicen un tema para no perder de vista, como es la queratoconjuntivitis bovina. También un flagelo que ataca y mucho, sobre todo a los animales en confinamiento. ¿Es realmente una enfermedad infecciosa? ¿No lo es? Bueno, ella lo explica mucho mejor. Decimos a veces que es una enfermedad desatendida porque, sobre todo en el país, no se la estudia mucho, no se la investiga, no se desarrollan nuevos productos y demás. Entonces es una enfermedad que la dejamos de lado, sobre todo porque en los rodeos no produce mortalidad. Es decir, las vacas no se mueren, los terneros no se mueren por tener querato, entonces como que no le damos tanta bolilla. Pero sí sabemos que es una enfermedad que genera alta cantidad de casos, por eso hablamos de alta morbilidad. Tenemos muchos enfermos en los rodeos y que además lo que suele pasar es que actúa como si fuera contagiosa, aparece 1 o 2 y muchas veces el resto de los animales o del lote se enferma en un periodo de 1 semana o 2 semanas. Sobre todo porque estamos hablando de animales generalmente en confinamiento cuando hablamos de bovinos para producción de leche, ¿no? Y vos decís, parece contagiosa. ¿Es contagiosa? Bueno, eso estamos tratando de investigar en un ensayito que hicimos y tratamos de contagiar animales, juntando animales sanos y enfermos no lo pudimos lograr. No lo pudieron. Entonces hoy se está hablando, se está discutiendo y se está investigando este rol contagioso. Hasta se ha cambiado el nombre, hay investigadores que hablan de otro tipo de... No la definen más como queratoconjuntivitis infecciosa bovina o no la definen más como altamente contagiosa por este hecho, porque hay veces que no se puede replicar esta contagiosidad. Te lo contesto en un tiempo, después de las investigaciones. Bueno, pero es algo que está en proceso y sí. ¿Dónde han visto que los escenarios son más propicios para que se desarrolle? Y generalmente en las crianzas intensivas, en la etapa de recrías, donde se ven principalmente los casos, por el hecho de que los animales, como vos mencionabas, están confinados en un espacio reducido y tienen mucho contacto, bueno, entre ellos con el alimento balanceado, el agua. El polvillo también actúa como un factor predisponente ya que erosiona la córnea. Vos ves en esos lugares donde hay mucho polvo, donde hay mucho sol, donde hay muchas moscas, los animales empiezan a parpadear de manera ligera, a lagrimear y esto ya te está indicando de que algo está molestando la córnea y eso está erosionando y de esa manera le da la puerta de ingreso a la moraxela, que ya sabemos que está en los ojos, para poder desarrollar la enfermedad. Corregime si estoy equivocada, tuvimos un periodo de seca de 3 años porque hoy hablamos de bovinos de leche, pero podemos hablar de bovinos de carne también. Sí, también, bovinos de carne, ¿no? También. Y donde se vio mucha enfermedad ocular por precisamente, ¿no? Animales que no precisamente estaban en confinamiento, por el tema del polvillo y demás que se ocasionaba. Sí, eso también se ve y también es una enfermedad complicada, compleja de estudiar por esto, porque no sigue un patrón. Entonces tenemos años donde tenemos muchos rodeos afectados, años donde vos tenés algunos de los factores predisponentes, sin embargo los animales no se enferman, ¿sí? Y los mismos productores te dicen, bueno, este año hice lo mismo que el año pasado, apliqué la misma vacuna, hice el mismo manejo y tengo todos los animales enfermos y al año siguiente o al año anterior tiene otra situación distinta. Y cuando hablamos del tratamiento, ¿es reversible, es preventivo, es las dos cosas o tenemos distintas cosas? Tenemos la prevención, que es a través de vacunas, y a través también, yo creo que además de colocar una vacuna, uno tiene que trabajar sobre los otros factores que generan el estrés y esa erosión en la córnea, que tiene que ver con el ambiente, lo que hablábamos recién, reducir la presencia de moscas, ¿sí? Controlar el ambiente para que no haya tanto polvo dando vuelta. Entonces, por un lado los factores ambientales y por el otro lado uno utiliza una vacuna para prevenir con la vacuna no podemos prevenir el desarrollo de la enfermedad, es decir, los animales se van a enfermar, eso es lo que estamos viendo a campo, se enferman, pero la recuperación en general es mejor y tenés menos probabilidad de que el animal pierda el ojo. Si vos no utilizas vacuna,
En realidad, o si utilizas también, muchas veces necesitas hacer un tratamiento cuando empieza a aparecer la signología. Entonces, el tratamiento es antibiótico para eliminar la bacteria. Por ahora no tenemos registro de que las bacterias se vuelvan resistentes a los antibióticos que se usan, así que el tratamiento funciona bien. Lo que pasa es que hay que hacer una continuidad de ese tratamiento antibiótico, lo cual lleva un montón de trabajo de manejo en el campo y de tratar animal por animal, ¿sí? Si no tenemos estos recaudos o no llegamos a tiempo, esto suele pasar en los rodeos de carne cuando los animales están en el monte, a veces tenemos pérdida del ojo, es decir, la enfermedad va evolucionando y pasa de ser una queratoconjuntivitis a generar que la córnea se vuelva más fina y se rompe, y de esa manera hay pérdida del contenido del globo ocular. Y de esa manera eso ya no es más reversible, el animal queda ciego. Sí. Pero bueno, tanto la prevención, como te mencioné, y el tratamiento funcionan. Para finalizar, es una enfermedad muy frecuente en estos tiempos y el productor la está teniendo en cuenta. Sí, es muy frecuente y los productores, como te digo, depende el año y depende del rodeo. No es que es cuestión de un solo productor y un solo tambo, sino que es variable. Pero sí, todos los años tenemos consultas, distintos tipos de establecimientos, distintos tipos de sistemas de crianza. Así que es un problema. ¿Se ha medido la deficiencia o la baja de productividad en un animal enfermo? No, eso estamos queriendo hacer un análisis de costos por pérdida de producción. Nosotros no tenemos ese dato. A nivel internacional sí existe, a nivel global. Pero evidentemente el animal no es tan productivo si tiene un problema ocular. Es productivo, pero es como que necesita más tiempo para llegar a su peso, y pierde esos días que pierde de consumo, esos días que pierde de ganancia de peso, hace que retrase todo el proceso, ¿sí? Ya sea para producción de leche como para producción de carne, un animal con los ojos enfermos también puede perder o carne o leche, litros. Sí, exacto. Cuando hablamos de un bovino de leche, ¿qué queremos? Una vaca lechera que produzca mucha leche y de buena calidad. Para eso es importante cuidarla en todos sus estadios. De esto habla la médica veterinaria María Victoria Lucas, del periodo de esta vaca en transición, cómo hay que cuidarla ante el secado, cuál es el periodo de lactancia de este animal, cuál es el periodo de secado, cuáles son los cuidados. Esto realmente influye todo el año y todo su ciclo reproductivo. Ese periodo es súper importante para la vaca y para su preparación para la siguiente lactancia, porque es cierto, todos queremos producir leche y estamos en búsqueda de la mayor eficiencia de producción, pero esa vaca también está gestando un ternero que puede ser parte de nuestra reposición, y por lo tanto todo lo que hagamos desde el periodo del secado va a estar en crecimiento o en mejoras para la siguiente lactancia y para la siguiente generación. Hay muchos trabajos que muestran que las estrategias de prevención de estrés calórico, por ejemplo, de mejoras de confort, mejoran el peso al nacer del ternero, mejoran la calidad del calostro de esa vaca una vez que pare, y a la vez mejoran las chances de que esa vaca tenga una buena adaptación al periodo de la transición o al periodo de vaca fresca, ¿sí? Para la siguiente lactancia. Entonces, no es una etapa que podamos dejar olvidada en el potrero del fondo. Muy importante algunas patas que se dan cuando hablamos de bovinos, en este caso de leche, lo vemos bovino de leche, bovino de carne, que tenemos las patas, la sanidad, la nutrición, ¿no? ¿Dónde hay que hacer hincapié? Y hay que decir, lo que le estoy dando de comer a las vacas que tengo en ordeña, ¿me sirve para esta? ¿El tratamiento de aquellas es el mismo que para esta vaca? No, claro que no. La vaca seca, digamos, a nivel de los requerimientos, es menos exigente que la vaca que está en producción, eso lo sabemos. Podemos en ese momento hacer dietas menos energéticas, de hecho no queremos que la vaca engorde en ese momento, queremos que mantenga su condición corporal que logró al momento del secado, entre 3 y 3,5 en la escala de 1 a 5, queremos que se mantenga en esa condición hasta el momento del parto. Es una dieta diferente, al momento del trial preparto también es una dieta distinta, ahí tenemos estrategias nutricionales que nos van a permitir mejorar el desempeño de la vaca en el primer periodo de lactancia.
les puedo mencionar el uso de sales aniónicas, por ejemplo, que activan la maquinaria del calcio y disminuyen la hipocalcemia posparto, ¿sí? Estrategias que no solamente tienen que ver con el tipo de nutrientes que yo pongo en la dieta, sino que mejorando el consumo preparto logro mayor consumo posparto y eso potencia la producción, pero también minimiza el riesgo de enfermedades. Una vaca sana, un ternero sano. Ni hablar si vamos a hablar de reposición. Y por otro lado, en esta jornada se está hablando mucho de esto de la vaca de leche, no solamente como productora de leche, sino también de carne, ¿no? Cuando queremos un ternero, porque hicimos una cruza, que sea un productor de carne. Exactamente. No nos tenemos que olvidar entonces ahí que en ese último periodo, esos últimos 2 meses, el ternero es donde logra su mayor crecimiento. Ahí deposita más cantidad de músculo, deposita más cantidad de grasa y por lo tanto va a modificar un buen manejo y una buena nutrición, va a lograr un mayor peso al nacer y más chances de ese ternero de sobrevivir, de crecer como corresponde. Y no solo eso, porque también mejora la calidad y la cantidad de calostro, que sabemos es la primera toma que tiene que recibir ese animal. Es fundamental para el desarrollo futuro de ese ternero por nacer. Exactamente. Que eso son detalles a tener muy en cuenta. Eso estamos viéndolo por un lado. Ahora, todos los animales, esta vaca en transición, desde el último ordeño hasta la aparición. ¿Qué periodo estamos hablando? Bueno, 60 días antes del próximo parto, nosotros deberíamos hacer el secado, mínimo 45. Puede pasar, nos puede pasar que a veces por cuestiones de manejo no llegamos a hacer secado de todas las vacas con menos de 60 días, pero sí el 90% de las vacas debería tener por lo menos 45 días de secado. Y el periodo de vaca en transición, o sea, el tiempo que le demora a esa vaca acomodar los distintos parámetros fisiológicos que se desequilibran en el momento del parto, aproximadamente dura entre 15 y 21 días, ¿sí? Los más clásicos como la calcemia, la inmunidad, el balance energético negativo tarda un poquito más, pero ya a los 21 días, si nosotros logramos acomodar el consumo, esa vaca tiene muchas chances después de seguir mejorando y repuntando. Me quedé con una palabra que usaste recién, que es deberíamos. Deberíamos. ¿No? ¿Y lo hacemos? Yo creo que cada vez estamos haciendo más. Yo les comentaba recién en la charla que yo estoy en este tema de la vaca en transición desde hace 25 años más o menos. En 2004 lo conocí por primera vez, estaba estudiando veterinaria en la cátedra de nutrición. Carlos Corbellini, que era pionero en el tema de vaca en transición, nos trajo un paper para leer y me lo tomó en el final también, porque me tocó en la bolilla. Y bueno, eso fue como mis inicios en este tema. Y hoy en día sigue siendo un tema de importancia para la producción lechera, porque define producción, reproducción, salud. O sea, en ese periodo definimos toda cómo tratemos a la vaca en ese momento nos define el futuro de la vaca y de la cría. Y el deberíamos está en que, bueno, hay veces que hay cosas que fallan, que por eso los asesores y quienes estamos atrás de los campos tenemos que insistir en el cumplimiento de estos protocolos, sí, de estas recomendaciones que a veces se desvían por una cosa o por la otra. Las lluvias nos desvían protocolos, porque bueno, no podemos asegurar confort. Pero siempre estar tratando de arrear las cosas para que vayan por el buen camino, ¿sí? Pese a que se puedan ir desviando. Porque no es lo mismo una vaca secada a los 60 que a los 45 que me dormía a los 30. Exactamente, ahí ya complicás los resultados no solamente que tienen que ver con producción, sino también bueno, con el ternero que está por nacer, con las células somáticas, ¿sí? Hay trabajos que hablan de secados acortados y aumento de células somáticas posparto. Entonces hay muchas cosas ahí que se juegan en el buen manejo del secado, en el buen manejo de ese periodo de alimentación hasta el momento del parto y en los primeros 15-21 días. No podemos hacer una cosa u otra, tenemos que tratar de trabajar de una manera protocolizada, como dijiste vos, a lo largo de todo el periodo. Y no es una cuestión de costos, es una cuestión más de manejo. Puede llegar a haber alguna cuestión de que si vos tenés que invertir para lograr mejor confort o invertir, por ejemplo, en unas sales aniónicas, pero lo que sí está demostrado, que el trabajo de Claves de 2019 muestra, hay un impacto muy importante en lo que es producción de leche por cada una de las enfermedades de la transición. Entonces eso ya está documentado. La leche que deja de producir una vaca que tiene un cuadro de hipocalcemia o un cuadro de metritis. En toda su vida productiva de leche, ¿no? En esos primeros 90 días en lactancia, seguro, y ya sabemos que después eso impacta en la lactancia completa, ¿sí? Porque no logran un buen pico,
entonces no logran una buena persistencia y por lo tanto tenemos menos leche en el tanque. Y para finalizar, hay gente que no lo sabe, para Doña Rosa más que para el productor lechero, ¿en qué momento después de la aparición se desteta el ternero? En nuestros sistemas de producción intensivos, donde nosotros tenemos que priorizar a la vaca que vaya al tambo y la salud del ternero, inmediatamente después del parto hay que sacar ese ternero. Hay muchas enfermedades que están rondando en ese momento. No estamos hablando de la vaca que para en el campo, en un ámbito amplio y súper limpio. Estamos hablando de una vaca que para en un preparto, que está hiper, intensificado y que hay mucho riesgo de enfermedades. Y también mucha interacción, o sea, la vaca que pare y hay otra que está por parir y hormonalmente está queriendo buscar ese ternero, pensando que es el de ella. Entonces lo más importante es sacar ese ternero, calostrarlo inmediatamente, evitar que se contagie de enfermedades en ese periodo. Y la vaca que vaya al tambo, que tenga su primer ordeñe como corresponde. Jorge y Martín de la Serna. Remates, ferias, consignaciones, invernada y cría. Haciendas Generales. Remates el segundo miércoles de cada mes en el predio ferial de Bolívar. Anote su consignación con tiempo en Las Heras 100. Teléfono 2314-420509. Con Cutler y Primia, maneja tu feedlot de manera integrada y estratégica. Cutler, sistema de gestión facilitador que ordena los datos generados por tu feedlot. Te asesoramos en su aplicación y seguimiento. Sumá Cutler. Sumate a la ganadería del futuro. Primia EDP Agro. Sumando valor a tus negocios. Ferias del Centro. 40 años junto al productor ganadero logrando buenos negocios, con un equipo de trabajo a su disposición. Remates, ferias, consignaciones, gordo, invernada y cría. Remata el tercer miércoles de cada mes. Oficina en Avenida Almirante Brown 355. Teléfono 2314-427255, 426535, Bolívar. Implementos Agrícolas Edecan. Somos una empresa familiar argentina fabricando silos e implementos agrícolas, silos fijos y aéreos, aireaciones, norias, acarreadores de cereal a sin fin, silos comederos para vacunos con beca de chapa galvanizada totalmente desarmable, comederos para cerdos. Fábrica y venta directa en Ruta 226, kilómetro 400, Bolívar. Casa Maineri. Años de trabajo avalan el presente. Ferias, remates, inmuebles. Remata el primer miércoles de cada mes. Casa Maineri, en Avenida San Martín 880. Teléfono 02314-420312. Email casamaineri@speedy.com.ar. Agrovet Integral SRL es más que un proveedor de servicios. Somos su socio dedicado para garantizar el éxito de su empresa ganadera. Productos veterinarios, asesoramiento integral, reproducción y ecografía. Además, nutrición, sanidad, clínica y diagnósticos. Avenida General Belgrano 153, Bolívar, Buenos Aires. Hemos finalizado otro programa agropecuario. Hay gente, cuánto material pendiente nos queda. Ustedes no saben la cantidad de kilómetros que hemos recorrido con la cámara para recopilar nuestra información a lo largo y a lo ancho del país, como siempre lo digo. Nos queda más de lo que dejó Angus de otoño. Más de todo láctea en San Francisco. Todavía no vieron nada de lo que fue fertilizar en Santa Rosa, La Pampa, donde el suelo, la nutrición y el agua fueron los protagonistas. Ahí dando vueltas está la cobertura de Maizar en Buenos Aires. ¿Cuánto, no? ¿Por qué? Porque el campo está en movimiento y nosotros siempre acompañando. Sin más, solo me resta despedirnos. Ustedes ya saben, la mejor información está en esa cámara, en AgroMP. La semana que viene, en 7 días, los esperamos. Gracias a todos por acompañarnos.